Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Mercantil 2, Sociedades Mercantiles. Durante la última sesión estuvimos analizando lo relativo a los órganos sociales, donde básicamente analizamos las funciones de la Asamblea General de Accionistas como órgano supremo de la sociedad anónima y por consiguiente los diferentes tipos de asambleas que ésta puede celebrar. En concordancia con lo anterior, estaríamos analizando el día de hoy lo relativo a los acuerdos de las asambleas, las formalidades que deben reunir dichas asambleas para su celebración, así como lo relativo a la nulidad de estas cuando no cumplen con las formalidades que establece para tal efecto la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahora bien, por cuanto hace a los acuerdos de la asamblea, el primer acuerdo de la asamblea será designar quien la presida en el caso de que los estatutos no lo prevean. Y el primer acto que deberá ordenar el presidente es solicitar la comprobación del quórum para constituirla. El presidente para tal efecto designará a los escrutadores, quienes serán las personas encargadas de la tarea de comprobar si existe el quórum requerido, verificando quiénes son los accionistas reunidos que tienen que participar según los datos del libro de accionistas, el número de acciones que corresponde a cada accionista, así como el examen y regularidad de los poderes que hubiesen otorgado los socios, si es que estos concurren, también si depositaron sus acciones como lo señala la convocatoria. También dichos escrutadores deberán formular una lista de asistencia en la que indiquen los nombres de los comparecientes, es decir, de los socios y en su caso de sus representantes, así como el número de acciones con que comparecen. Posteriormente rendirán un dictamen al presidente en el que indiquen el número total de acciones presentes con el objeto de que se compruebe si se integra o no el quórum legal o el que señalan los estatutos. Desde luego, si se integra el quórum legal, el presidente declarará legalmente constituida la asamblea, y en caso contrario entonces deberá ordenar una segunda convocatoria con los requisitos de la primera, excepción de lo del quórum, pero además deberá indicar el día, la hora, el lugar y el orden del día. Ahora bien, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 193 de la ley societaria, las asambleas generales, salvo estipulación en contrario a los estatutos, serán presididas por un administrador o por el consejo de administración, y a falta de estos, por quien fuese designado por los accionistas presentes. Normalmente es el presidente del consejo de administración quien presidirá las asambleas generales, y estas siempre podrán designar, según lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de entre sus miembros un delegado para la ejecución de los actos concretos. Ahora bien, regularmente se nombra un secretario de asamblea a quien le corresponderá verificar la lista de asistencia, el dictamen de los escrutadores y la regularidad de los poderes, así como también redactarán el acta de la asamblea, la cual debe ponerse en consideración de los accionistas en la misma junta o en la próxima. El secretario no necesariamente tiene que ser un miembro del consejo de administración. Ahora bien, por cuanto hace a las formalidades de las asambleas, de manera resumida podemos establecer que las reglas que son aplicables a los diferentes tipos de asamblea de la sociedad anónima son los siguientes. Si lo prevén los estatutos, los acuerdos podrán tomarse fuera de la asamblea, siempre que la votación sea unánime y favorablemente, y con la condición de que se ratifiquen por escrito, pues así lo establece el artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Dichos acuerdos serán válidos siempre y cuando se tomen aún respecto de asuntos no previstos en la orden del día, o incluso sin que haya mediado convocatoria previa, siempre que se trate de una asamblea totalitaria. Esto implica entonces que se encuentren presentes la totalidad de las acciones, pues así
lo dispone el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahora bien, las asambleas serán presididas, como ya lo habíamos indicado, por el administrador o por un consejo de administración, salvo pacto contrario en los estatutos, y a falta de ellos, por la persona que en ese momento designen los accionistas, pues así lo permite el artículo 193 de la ley societaria. Ahora bien, de toda acta de asamblea deberá levantarse, acta de asamblea deberá levantarse en el libro que al efecto deberán llevar las sociedades anónimas, y que desde luego requerirá de la firma de quien haya presidido la reunión, así como de la del secretario y los comisarios que hubiesen asistido, y en ella se deben agregar todos los documentos que acredite que la convocatoria respectiva se realizó en los términos que prevé la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la inteligencia de que cuando por alguna circunstancia no se pudiese asentar el acta en el mencionado libro de las sociedades anónimas, la misma deberá protocolizarse ante fedatario público, es decir, notario corredor público, y si se trata de una asamblea extraordinaria, la misma deberá inscribirse además en el registro público del comercio, pues así lo exige el artículo 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahora bien, por cuanto hace a la acción de nulidad para las asambleas, si bien es cierto que la Ley General de Sociedades Mercantiles hace referencia a el término nulidad de asambleas, acuerdos, pactos, en numerosos casos no precisa el carácter jurídico de las actuaciones contrarias a la ley o a los estatutos, todo lo cual resulta que el régimen tutelar de los derechos que asisten a los accionistas es sumamente confuso e incompleto. Confuso en cuanto a que no es clara la vía judicial a la que deben acudir los afectados, e incompleto por razón de que tampoco resulta claro el camino que deben seguir para obtener la satisfacción de sus derechos de medio de los accionistas, como por ejemplo el de la información, el de la deliberación, el de combatir los abusos de la mayoría, o el de obtener que al menos la asamblea anual de balance sea convocada con toda oportunidad. Ahora bien, por cuanto hace a la acción de nulidad, esta se puede promover, por ejemplo, cuando las actas de asamblea de los accionistas fueron alteradas, pues así se desprende de lo dispuesto por la tesis es una tesis aislada proveniente del tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, con número de registro 176.610, que lleva por rubro actas de asamblea de los accionistas. La alteración de los acuerdos origina la nulidad. Otra causal por la que se pueden anular las asambleas es porque las convocatorias no cumplieron con las formalidades que al efecto señala la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues así se desprende también de la tesis aislada que lleva por número de registro 191.640, proveniente de también es de tribunales colegiados de circuito. En concreto es el segundo tribunal colegiado en materia civil del segundo circuito, y que lleva por rubro nulidad de una asamblea de accionistas. Procede cuando las convocatorias no cumplan con las formalidades legales respectivas. De lo anterior se desprende entonces que en los casos de nulidad de una asamblea o de sus acuerdos previstos por los por los artículos 179 y 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la acción que se debe promover para obtener la declaración de la nulidad es la vía ordinaria mercantil, y al efecto sirve de sustento
La tesis de aislada también con número de registro 176.513 que proviene del tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito con número de registro 176.513 que al rubro dice nulidad de las actas de asamblea de accionistas son impugnables mediante la acción genérica de nulidad cuando las causas y hechos que la motivan no surten de manera clara y específica los supuestos de nulidad y oposición regulados por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pues bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el tema relativo a los acuerdos de las asambleas, las formalidades que deben observar las mismas para su convocatoria y por supuesto para su celebración y las causas por las cuales se puede promover la nulidad de las asambleas. Y en un siguiente video estaríamos analizando lo relativo al juicio de oposición y sus diferencias con relación a la acción de nulidad de las asambleas, apoyándonos desde luego en los criterios que al efecto emite el Poder Judicial de la Federación. Por el momento me despido y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.